Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Arte Viral. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Grace Padilla, la presentadora y creadora de este podcast y de todo el contenido que ustedes pueden ver en las redes de Arte Viral. Así que les doy la bienvenida a un episodio del podcast. Y bueno, este es un formato muchísimo más relajado que las cápsulas informativas que ustedes están acostumbrados a ver. Así que bueno, les invito a que vayan por un café o un té o algo porque vamos a tener una plática bien interesante el día de hoy. Y pues vamos empezando. Bueno amigos, pues el tema de que vamos a platicar el día de hoy es un tema que para mí es bastante interesante, que es el por qué a veces le tenemos miedo a crear, a despertar nuestro lado creativo o a explotar nuestro lado creativo. Así que bueno, si tú eres un artista o eres una persona que le batalla mucho para poner en práctica su lado creativo, ejercitar ese músculo de la creatividad, o si ya tú te dedicas al arte, pero tienes mucho miedo de mostrar tus creaciones al mundo, te da de pronto como este síndrome del impostor y nunca sientes que nada es lo suficientemente bueno, pues quédate porque hoy vamos a platicar sobre eso, sobre por qué le tenemos miedo a crear. Así que, bueno, vamos a empezar. Antes de empezar con sus preguntas, con sus respuestas, yo les hice un par de preguntas con respecto a este tema a través de las historias de Instagram y de Facebook, que sí, dicho sea de paso, si no me siguen por esas redes sociales, pues pueden ir para checar el contenido que estoy subiendo semanalmente. Todo lo que subo en las redes sociales de formato corto, vaya, pues todo es de valor educativo, es un contenido 100% educativo y como de apreciación musical, así que si a ti te interesa la música y te interesa aprender un poquito sobre música, historia de la música y todo esto, pues te invito a que me sigas por allá porque estoy subiendo contenido constantemente. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Para comprender el por qué a veces nos detenemos de crear, también necesitamos comprender por qué el ser humano tiene la necesidad de crear y por qué el arte ha sido algo que ha permanecido pues en la historia de la humanidad prácticamente desde que existimos como raza humana, ¿no? O como especie. Bueno, hoy vamos a indagar en las opiniones de algunos autores que a mí me parecieron especialmente valiosas, especialmente importantes, así que aquí te las voy a mencionar. La primera de ellas es la de, aquí está, si me ven volteando para abajo es porque tengo mi libretita con mis anotaciones. La verdad es que a mí me preocupa mucho que de cada episodio, de cualquier cosa que yo suba al inmenso mundo de la internet, la persona que esté del otro lado se lleve algo de valor, algo de información o que reflexione sobre algo. No me lo tomo muy a la ligera, no me lo tomo nada a la ligera porque sé que hay muchísimas otras personas que ya están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, si yo de pronto pongo algo ahí en el internet, me gusta que sea de valor. Así que, pues eso es lo que estoy intentando. Darles información que les parezca útil, que les parezca valiosa. Y bueno, la primera opinión que a mí me parece muy interesante de estos autores que les comentaba con respecto al arte y por qué necesitamos crear o cuál es el propósito del arte es la de León Tolstoy, que fue un pensador y escritor ruso, novelista famosísimo, autor de novelas clásicas como La guerra y la paz, La muerte de Iván Ilich, Ana Karenina. La verdad es que es uno de mis escritores favoritos. Algunos de sus libros y cuentos también me impactaron mucho cuando era niña y pues joven, más joven. Y la verdad es que como que lo tengo muy en mi corazón a León Tolstoy. A mí la literatura rusa me gusta mucho, me parece que tiene un estilo muy único y bueno, por eso decidí citarlo, pero no solo sobre esto, no solo por esa razón, sino porque él tiene un ensayo que se llama ¿Qué es el arte? Y es un ensayo en donde él aborda a profundidad, pues justamente esto, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y bueno, él plantea así muy a grandes rasgos, obviamente yo les recomiendo que lo busquen, está gratuito en internet, es un ensayo de no muchas páginas, la verdad. Y pues él, a grandes rasgos, sostiene y defiende, en ese ensayo defiende la idea de que el arte tiene como principal objetivo el comunicar a las personas, ¿sí? Unir a las personas, crear un vínculo entre dos seres humanos
y a través de ese vínculo poder transmitir emociones, sentimientos y vaya, pues prácticamente la experiencia humana, ¿no? Entonces, él él tiene un concepto del arte como puramente, pues sí, como que el arte tiene que ser algo muy potente, muy directo, que tiene que tener esa capacidad de comunicar, que si una pieza, una obra de arte no comunica, no transmite y el receptor que está del otro lado, de buenas a primeras, la primera vez que tiene contacto con la obra, no la comprende, pues él plantea que entonces habría que preguntarse si realmente estamos ante una obra de arte. Esta es una opinión que puede resultar un tanto controversial en épocas actuales en las que, bueno, existe toda una corriente de arte contemporáneo y pensadores más vanguardistas que, bueno, no están tan de acuerdo con el hecho de que si te lo tienen que explicar no es arte. Eso puede entrarse en debate, pero bueno, yo les quería compartir su opinión de él porque es lo que muchas personas piensan y muchas personas sienten y pues me gustaría que tú me dijeras si estás escuchando este podcast, que me lo dejes en los comentarios. ¿Tú crees que para hacer arte algo tiene que comunicarte? ¿Crees que te lo tienen que explicar? Que si te lo tienen que explicar ya no es arte. Me gustaría saber qué es lo que piensas. Y bueno, como punto número 2, les quiero citar a un autor que me parece, su opinión del arte me parece muy particular y un poco única. Y este autor es Vasily Kandinsky, que obviamente no es nada más un autor, es un pintor. Es ahora sí que uno de los padres de la abstracción, del arte, pues sí, abstracto tal cual, valga la redundancia. Y él tiene un ensayo, un libro en el que, bueno, se titula Sobre lo espiritual en el arte y es bastante interesante. Y obviamente, amigos, esto está muy resumido. Yo les invito a que vayan y lean. Todos estos libros de los que les voy a hablar son de fácil acceso, los pueden encontrar ya sea en internet, probablemente en cualquier plataforma de lectura. Yo la verdad uso una plataforma que se llama Script, que ahora ya cambió de nombre y se llama Everand. Y es buenísima porque es como una biblioteca de bolsillo, la verdad es algo que a mí me parece que es una muy buena inversión. Sí es de paga. Pequeño paréntesis, esto no es una patrocinación ni nada. Ya quisiera, Script, si me quieres patrocinar, patrocíname. Pero es una biblioteca de bolsillo, literalmente es una biblioteca en tu bolsillo que puedes consultar y tener acceso a muchísima información sobre el tema que tú quieras. Yo ahí he encontrado muchas joyas sobre música, sobre historia del arte y bueno, les invito a que chequen estas lecturas. Bueno, el tema sobre lo espiritual en el arte, bueno, Kandinsky dice que el arte tiene que ir más allá de lo literal y que tiene que siempre tener pues tiene que ser un medio para representar lo más elevado del ser, la parte espiritual. Es como una manera de vivir la espiritualidad. A mí eso me parece muy interesante. No sé ustedes, pero yo no lo he escuchado de parte de muchos autores ni de parte de gente que hable sobre arte, críticos ni demás. Y bueno, al parecer, pues esto es un ensayo, es un libro en donde él defiende su manera de hacer arte, que fue de hasta cierto punto muy disruptiva, ¿no? Él empezó como con la escuela expresionista. Por ahí hace un tiempo les hice un post sobre el trabajo de Vasily Kandinsky que a mí me parece bien interesante porque empezó como con el expresionismo, como parte de esta escuela alemana donde se buscaba como, sobre todo obviamente, la expresión. Y hasta que fue tomando un estilo propio y es increíble el lenguaje que desarrolló y la verdad es que las pinturas de Vasily Kandinsky son inconfundibles. Tú las ves en cualquier lado y claro, es Kandinsky porque él sostiene que él pues valga la redundancia, él buscaba plasmar la espiritualidad por medio de sus pinturas y es por eso que sus cuadros de pronto son difíciles de leer o de entender porque son abstracciones de la condición más elevada de su ser, de él, ¿no? Entonces me pareció, algunas personas lo pueden encontrar un poco excéntrico, esta manera de ver el arte. Hay otros artistas que ven el arte como algo mucho más de apreciación, de plasmar sentimientos, emociones, otros de plasmar vivencias, otros de crear mundos que no existen, pero bueno, el lado espiritual a mí, pues la verdad sí me cautivó.
Y bueno, la última y la que me parece a mí más bonita, y a ver si no me pongo a llorar. Por cierto, si me ven con otra ropa, a lo que les compartí hace unos días en Instagram, es porque ocurrió una catástrofe, que es que yo terminé de grabar el podcast este mismo, y se borró todo el audio y solo me quedó el video. Y lo quería rescatar, pero el video la verdad es que no tenía un buen audio y dije, no, no puedo subirlo así porque las personas que lo estén escuchando pues va a ser horrible. Se escuchaba mucho ruido y dije, no, 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 no puede quedar así. Así que bueno, por segunda ocasión aquí estoy hablando de lo mismo. Pero les quería mencionar el último autor ya para antes de irnos ahora sí con las preguntas y respuestas. Es Ernest Becker, que fue un antropólogo, es un antropólogo científico y escritor estadounidense que tiene un libro que se llama La negación de la muerte. Y en ese libro él plantea el arte como una manera de trascender, es decir, de pasar la barrera de la muerte, que es una barrera que tenemos todos los seres vivos, y poder trascender por medio de la creación artística. Eso a mí me parece bellísimo. Y reflexionando sobre eso, a mí me parece que es como una de las concepciones o sí, de conclusiones más acertadas sobre el arte, y es que de verdad es una búsqueda por la trascendencia. Aquí atrás tengo un libro de partituras de Chopin, de Frédéric Chopin, que fue, pues, es uno de mis compositores favoritos, si no es que mi favorito, es con el que más resueno. Me parece increíble que siglos después de que él vivió y, y de que ya falleció, yo esté aquí, sí, en pleno 2024, estudiando su música y metiéndome un clavado a ver cómo quería que lo tocara, qué significa esta nota, qué significa este fraseo, y conectando más allá de la parte técnica, la parte emocional. O sea, la música particularmente de Chopin es una música muy cargada de emoción, ¿sí? Tiene un discurso que es muy complejo, va mucho más allá del dominio de las notas. Entonces, me parece una cosa preciosa el hecho de qué manera logró trascender a través de esa música, ¿no? Y pues bueno, uno de tantos casos, de tantos grandísimos compositores y compositoras que han trascendido de esa manera. Ahora sí, vámonos a lo bueno, a las respuestas que ustedes me dejaron en Instagram. Y voy a tomar por aquí el teléfono, porque yo les estaba preguntando, bueno, el planteamiento antes que cualquier cosa es: hay muchas personas que, a pesar de tener en su corazón, en su mente, en todo su ser la necesidad de crear, muchas veces se detienen a sí mismos. ¿Por qué? Hoy vamos a averiguar por qué. Ustedes me dieron algunas respuestas de por qué no se animan a crear, por qué no se animan a compartir lo que ya crearon, si sus creaciones artísticas, ya sea su música, sus escritos, canciones, pinturas, cualquier cosa que ustedes hagan, ¿por qué no se animan a compartirla, no? Entonces, como les comentaba, yo les hice un par de preguntas el otro día en las historias de Instagram, y esto fue lo que ustedes me preguntaron. Me contestaron: ¿cuál crees que es tu mayor limitante o miedo a la hora de crear? Fue la pregunta, y las respuestas fueron: el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es algo muy fuerte. Es básicamente cuando una persona no se cree merecedora de sus logros, no se cree merecedora de las cosas que ha alcanzado en la vida y no se siente capaz de hacer lo que quiere hacer. Y siente que todo lo que tiene es simplemente por suerte. Esto es algo súper fuerte. Lamentablemente se vive mucho en el tema de las carreras artísticas. Yo siento que muchos vivimos esto, que no nos animamos a crear porque no nos sentimos lo suficientemente buenos. Y mi teoría es que en las artes existe mucho este concepto del genio, el compositor genial, o este niño genio musical, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos conceptos que están tan presentes en la cultura musical o artística, pues intimidan mucho, ¿no? Intimidan mucho a las personas que, pues la verdad, dígase las cosas como son, que no somos genios, pero eso no quiere decir que no podamos crear, ¿no? Creo que está como que muy puesto en un pedestal el tema de la genialidad, que claro que existe, pero
El que tú no seas un prodigio de alguna índole en lo que tú quieres hacer, en la rama en la que te quieres desenvolver, pues no debería detenerte de crear. Otra que me dijeron y que se repitió muchísimo fue la opinión de la gente. Y me llamó la atención que hubo alguien que me dijo, la opinión de la gente, pero no de la gente random o cualquiera, sino la gente que sabe del área. Por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo de la música porque yo soy músico, ¿ok? Cuando uno está en la escuela de artes, en la escuela de música, está constantemente en evaluación, en examinación, y es algo sumamente común tenerle miedo a esas evaluaciones, generan una cierta expectativa y una cierta tensión. Y cuando uno termina la carrera, digamos que se queda un poquito con estas secuelas de que todo el mundo nos está examinando o todo el mundo va a criticar, a juzgar lo que hacemos. Y claro, obviamente nos pesa más de pronto la opinión de alguien que sabe sobre el tema. Pero la realidad, amigos, es que todo el mundo está viviendo sus vidas, todo el mundo tiene muchísimas cosas que pensar. Y si tú, les voy a poner un ejemplo, yo no estudié composición, yo estudié ejecución en piano. Y tiempo después de terminar la carrera me di cuenta que tenía ganas de componer. ¿Por qué? Porque sí, porque soy una persona que me considero que, pues creativa en el sentido de que necesito a veces, como válvula de escape, necesito crear cosas, ¿no? Entonces a veces busco diferentes vías, a veces ahí tengo temporadas en las que me gusta dibujar mucho, tengo temporadas en las que me gusta hacer este tipo de cosas como este podcast que están viendo aquí. Esta es otra de mis rachas. Y tengo temporadas en las que me gusta escribir música. Y claro que tengo de pronto esa vocecita que me dice, tú no estudiaste composición, no deberías estar haciendo esto. Y de pronto digo, ay, sí, no, es que, ¿qué tal si estoy haciendo unas quintas paralelas? ¿O qué tal si esto está mal? Pero hay otra parte de mí que dice, tienes más de 10 años haciendo música y estudiando música formalmente. Algo debes de saber como que para, si quieres hacer música, puedas darte la libertad de hacerlo, ¿sí me explico? Entonces creo que es mucho también quitarse esas limitantes y tratar de, pues sí, tratar de ir con el flujo. Si te nace hacer algo, hazlo. Hay que también ir con la espontaneidad. Otra que se repitió muchísimo, resumiendo un poco, fue el perfeccionismo. Tener miedo de que no salga perfecto o de ser nuestros peores críticos. Híjole, aquí que les digo, el perfeccionismo es una de las cosas más peligrosas a la hora de emprender, a la hora de crear. ¿Por qué digo que es una de las más peligrosas? Porque nos puede detener de hacer lo que sea que queramos hacer, nos puede detener en absoluto y nos puede mantener para siempre en un stand-by porque nunca nos va a parecer nada lo suficientemente bueno. Entonces, es muy peligroso. ¿Por qué existe esta creencia de que tiene que ser todo perfecto para publicarlo? Obviamente porque estamos creando desde, tal vez como viéndonos desde fuera y teniendo una expectativa muy alta. Y también, de nuevo, porque especialmente esto nos sucede a las personas que hemos estudiado durante mucho tiempo una rama del arte, la que sea, es muy común que ese perfeccionismo de pronto nos dé como, ay, no, es que no es lo suficientemente bueno. No, no lo puedo compartir. No, 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 es que todavía no está listo y todavía no está listo y todavía no está listo. Y bueno, esto es muy común y claro porque, de nuevo, porque existen referencias que son tan, pero tan, pero tan buenas que de verdad son intimidantes. Pero algo que se nos olvida es que las grandes obras de arte por lo general son el resultado de muchísimo trabajo duro y arduo y muchos bocetos que no salieron a la luz y muchas sinfonías que a lo mejor no fueron tan buenas, muchas sonatas que a lo mejor no vieron a la luz, ensayos, ejercicios de orquestación, ejercicios de lo que sea. Hay muchas veces que nosotros solo vemos el resultado final, es decir, obviamente si vemos la novena sinfonía de Beethoven vamos a decir, pero yo jamás voy a poder escribir algo así, nos vamos a sentir muy intimidados y es posible que no vayamos a replicar algo como la novena sinfonía, pero lo importante es que busques hacer lo mejor que tú puedes dar y pues dejar un poquito de lado esa comparación que de pronto se vuelve tóxica. Siento que sí tenemos que tener referencias externas, obviamente porque las artes son algo que se aprende y que se estudia,
pero tenemos que tener un equilibrio entre no compararnos demasiado con otras personas y con las capacidades de otras personas, porque pues provienen de un contexto distinto al nuestro. Entonces, mientras tú estés en una constante mejora y tú estés tratando de hacerlo lo mejor que puedas, pues yo creo que es válido. Entonces sí, el perfeccionismo es uno de los mayores enemigos a la hora de crear. Y pues bueno, también otros de ustedes me dijeron que por tiempo, falta de conexión con el presente. Esto es algo muy real. La verdad es que la falta de conexión con el presente es como una especie de epidemia en nuestra generación. Es algo que es muy duro de aceptar, pero vivimos en una metarealidad. Es cierto. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante porque les pregunté cuál es el papel de las redes sociales en su labor artística, en su creación. Pero sí, la falta de conexión con el presente definitivamente es algo muy real, es un problema. Y por aquí, que no le guste a mi profesor o al público. Y este es un miedo al rechazo. La verdad es que crear algo nos pone en un estado extremadamente vulnerable, porque si tú te pones a crear, muy probablemente te vas a proyectar en esa creación. Y eso no tiene nada de malo, pero hay que tener valor para que eso salga a la luz, porque pues es un lado vulnerable. Y el miedo al rechazo es un miedo muy genuino y pues muy real, que yo creo que todos en el fondo tenemos un poco de miedo al rechazo, pero pues bueno, no hay de otra. Hay que tratar de sobreponerse a eso. Y bueno, también otros de ustedes me comentaron cosas como salud mental, y bueno, eso sí ya es punto de aparte. Si tú tienes un problema de salud, obviamente pues no vas a estar en condiciones óptimas para crear. Aquí estamos asumiendo que si tú tienes el tiempo, las ganas y los recursos para crear algo, es porque tienes la fortuna de tener salud y de tener cosas que, pues sí, los elementos básicos para que esa ecuación dé resultados, ¿no? Y que tú produzcas y florezca tu creatividad. Pero sí, claro que hay que poner en la balanza también prioridades. Y aunque hay personas y existe todavía esta concepción de que el artista cuando más mal le está yendo en la vida es cuando crea sus mayores obras, no vamos a decir que sí ni que no, porque hay seres humanos que funcionan de esa manera y que verdaderamente el arte es lo único que les saca del hoyo y de depresiones profundas y de épocas muy oscuras en sus vidas, pero hay personas que también no funcionan así y está bien. Si tú eres un ser humano que si te sientes deprimido no te dan ganas de crear, no significa que no seas artista, significa que te tienes que atender tu salud mental y tu salud física para poder crear. ¿Por qué? Pues porque la creación es algo que ya la verdad es que es un privilegio poder hacerlo. Y si tú, amigo o amiga que estás escuchando, tienes la posibilidad de crear, pues aprovéchala porque hay muchas personas que no están en esa situación, les gustaría y todavía no pueden llegar a ese punto de salud en el que les gustaría, en el que pueden ser productivos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya me estoy extendiendo mucho, pero bueno, este es un formato mucho más largo, espero que hayan ido por su cafecito o su tecito, aquí estoy yo con el mío. Les pregunté sobre las redes sociales, de qué manera les impactan su labor creativa. Algunos de ustedes, la mayoría de los comentarios y respuestas fueron positivos, me dijeron que les ayudan a llegar a un público más fiel, que les inspira saber que hay muchas personas allá afuera haciendo cosas que a ustedes les gustan, les parecen entretenidas, que aprenden técnica y demás cuestiones de su área. Les ha permitido darse cuenta que hay gente con gustos muy similares. Y eso es algo bien interesante porque a veces nosotros nos creemos que somos incomprendidos, artistas incomprendidos o que es que nadie conoce esta música que a mí me gusta o lo que sea y es como, no. Si te metes a una red social y estás suficiente tiempo ahí, vas a ver que tu algoritmo te va a empezar a enseñar gente que le gusta lo mismo que a ti. Entonces es muy bonito y también es darse cuenta de que no es que no seamos especiales, pero no estamos solos. Hay mucha gente que nos comprende y que le gusta lo mismo que a nosotros. Entonces eso a mí me ha pasado y me parece muy bonito.
siguiendo las cuentas correctas, me inspiro y sí, me motivo. Correcto. Y quiero hacer un paréntesis sobre esto. Las redes sociales son algo que nosotros, la mayoría de seres humanos, consumimos o sea, de manera diaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con a quién seguimos, porque le estás regalando tu atención a, pues, a contenido que te tienes que preguntar si vale la pena, si te está aportando, porque en un nivel consciente tú puedes decir, no, pues yo entiendo que las redes sociales son esto y yo lo separo de la vida real, pero en un nivel subconsciente te pueden llegar a afectar mucho. Entonces, si tú no cuidas lo que consumes en redes sociales, puede tener un impacto muy grande en tu salud mental. Entonces, cuiden a quién siguen. También se vale dejar de seguir a personas. Puedes dejar de seguir a esa persona que estaba contigo en la primaria y que no la ves hace más de 15 años. Puedes dejar de seguir a cualquier persona que no te esté aportando, o puedes silenciar también, porque no es normal que sepamos qué es lo que están haciendo todos todo el tiempo. Yo en lo personal trato de ver el contenido de personas que me inspiran. Sigo a muchísimos artistas, sobre todo a ilustradores, a pintores, músicos también, pero las redes sociales me he dado cuenta que consumo mucho contenido visual, más que nada. Entonces, me gusta seguir a gente que me gustan sus ilustraciones, me inspiran. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Y por aquí, obviamente, es una distracción, me comentan. Es una de las mayores distracciones y es verdad, eso no lo vamos a negar. Las redes sociales son muy adictivas, hay que tener mucho cuidado, son un arma de doble filo. Como te puedes inspirar y te puedes salir súper motivado, también sí, muy motivado y todo, pero si te pasaste 4 horas ahí, pues no creo que vayas a llegar a nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo las usamos. Y bueno, por último les pregunté qué les motiva a crear. Y muchos de ustedes me dijeron, me motiva la expresión propia, sí, querer expresarme, querer transmitir sentimientos, el crecimiento personal. Me motiva a dejar algo para las personas que amo, eso me pareció muy bonito. Como les comentaba, ahí, por ejemplo, están en juego las 2 maneras de trascendencia que plantea Ernest Becker, la de el amor y las relaciones interpersonales y la creación artística. Entonces, claro que sí, crear algo para alguien que amas, hay 2 maneras distintas en las que estás trascendiendo. Es algo muy increíble. Me motiva el hacer cosas que me hubiera gustado ver cuando era más joven. Claro que sí, ahora existen muchas personas que hablan de muchísimos temas que cuando nosotros estábamos más chicos, la verdad es que no había información. A mí en lo personal me hubiera gustado tener información sobre el tema de la ansiedad escénica, salud mental en general, que bueno, si ustedes gustan que hagamos un episodio sobre la ansiedad escénica y sobre el pánico escénico, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Déjenmelo en los comentarios, me pueden contactar a través de cualquier red social para sugerirme temas para este podcast. Y pues sí, otras personas me dicen, poder expresar lo que estoy pensando y ver cuando termino de hacer mi obra, que mi esfuerzo valió la pena. Y claro, la verdad es que esa es una cosa tremendamente satisfactoria, saber que te enfocaste en algo, le dedicaste tiempo y al final del día pues ves que valió la pena. Estas fueron la mayoría de sus respuestas. La verdad es que sentí muy bonito cuando me contestaron bastantes de ustedes y lamento si tu respuesta no llegó a ser mencionada, pero la verdad es que sí eran muchas. Y yo recuerdo cuando yo hacía por allá del 2020 mis encuestas en Instagram y no me contestaba nadie o me contestaba una persona. Entonces, ven, o sea, a veces nada más vemos el resultado final y no, la verdad es que para todo hay que empezar de cero. Y bueno, un consejo en lo personal que yo les quiero dar es perder el miedo a ser malo en algo. Obviamente cuando hagas algo por primera vez, si quieres componer una canción o una pieza para piano, por ejemplo, o quieres pintar, a lo mejor, y tienes que ser consciente de que es muy probable que esa primera creación sea muy mala.
y ya está, tienes que perderle el miedo a eso, a ser malo en algo. Como que de pronto se nos mete mucho la idea de que tengo que ser el mejor y esto y aquello y pues si quieres ser el mejor tienes que pasar también por la etapa de ser malo en algo. No hay ninguna vergüenza en ser malo en algo, la vergüenza es no intentarlo y no querer aprender. Cualquier persona que quiera aprender tiene que entrar, desprenderse de esa parte del ego, de querer ser el mejor, simplemente aceptar que ya está, vas a ser malo. Yo a veces escucho cosas que he escrito y digo, wow, es muy mala, la verdad es que ni cómo rescatarla y no pasa nada. Hay que hacerlo de cualquier manera, porque pues el problema es no intentarlo, eso sí que es un fracaso y eso sí que es una pérdida. Y bueno, quisiera cerrar este podcast ya, porque ya me alargué muchísimo, con algunos consejos para, bueno, sí, algunos consejos prácticos para que puedas sobreponerte a ese miedo a compartir tus creaciones o a crear, desarrollar ese lado creativo. El primero de ellos es aceptar la crítica como parte del crecimiento y buscar fuentes confiables, personas que realmente tú valores su opinión, por ejemplo, en este caso un profesor, un tutor, alguien, un amigo que se dedique a lo mismo que tú, alguien que tú sepas que si bien a lo mejor no es un experto en el tema, a lo mejor sí aprecia, conoce tiene una cierta sensibilidad y te puede dar una opinión honesta. También, buscar opiniones honestas y no estar buscando nada más gente que te halague y te diga qué bien y te aplaude en todo, porque pues la verdad también eso a veces no nos sirve y no nos deja ver nuestra realidad. Hay que buscar gente que te diga las cosas con honestidad, si realmente te preocupa crecer y ser mejor en lo que haces y en tus creaciones. La segunda es reconocer los logros, aunque sean muy pequeñitos. Por ejemplo, si tú tenías muchísimas ganas de aprender a pintar con acuarela y te compraste tus acuarelas y hiciste, tal vez tu primera pintura fue un desastre, pero oye, ya el hecho de que te hayas comprado el material, que te hayas destinado un tiempo para, que hayas visto alguna clase en internet o que hayas comprado un material, que hayas investigado, eso ya es un logro. Es un logro y por algo se empieza y tienes que reconocértelo y saber que todo es pasajero, no siempre vas a estar en esa etapa de que la regaste, se te tiró la pintura. Hablando de la acuarela, pues a veces puede ser un desastre, si no sabes usarla, puede ser un verdadero desastre el agua y todo lo que involucra, ¿no? Entonces sí, celébrate tus pequeños logros. El tercero es establecer metas realistas. No te pongas como meta, si nunca has escrito música, no te pongas como meta escribir una sinfonía o escribir un cuarteto para cuerdas o escribir una obra muy compleja. Ponte como meta a lo mejor escribir una pieza para piano pequeña, una pieza coral pequeñita, algo pequeñito, ¿no? No te vayas a poner una forma gigantesca y abrumadora. Ponte una meta realista. Si tú nunca has escrito música y a lo mejor todavía no dominas el contrapunto, no dominas la armonía, tienes algunos huecos, ponte como meta primero llenar esos huecos, asesórate bien, sigue aprendiendo y ve haciendo de poco en poco, pero no te pongas metas que no vas a poder cumplir porque adivina qué, te vas a frustrar. Entonces, es lo mismo con el instrumento, ¿no? Es como cuando quieres tocar una obra súper difícil y todavía no tienes la técnica para hacerlo. Lo único que sale de eso es frustración y decepción, ¿sí? Por haber elegido mal o por quererse saltar pasos. No te quieras saltar pasos. Esa es una parte que creo que es fundamental, enamorarse del proceso de aprender y de hacer algo. Enamórate del proceso, enamórate del lugar en el que estás. Si tú estás aprendiendo a lo mejor a bailar y de pronto ya quieres ser el bailarín principal de la compañía y shalala, pues no estás en el presente. El arte se trata mucho de conectar con el presente. Enamórate de lo que estás haciendo ahorita y en la medida de que te enamores de lo que estás haciendo, pues inevitablemente te vas a volver mejor en ello. Protege tu trabajo, evidentemente, si lo sacas a la luz, regístralo, asesórate bien. Ya hoy en día existen plataformas que incluso a través de internet puedes registrar tu obra, no requiere tanto esfuerzo ni tanto tiempo,
pero asesórate bien para que, pues, obviamente no te vayan a piratear tu trabajo. Comparte gradualmente y toma pequeños riesgos. Deshazte de ese pequeño perfeccionista que llevas dentro de ti que te dice, no es lo suficientemente bueno, no deberías de compartirlo, mira, no sé qué. A nadie le importa. Vamos a ser bien honestos. Todo el mundo está viviendo sus vidas. Si tú compartes algo que a lo mejor sí es verdad que no es perfecto, a nadie le importa. Créeme que las otras personas, no es que tu arte no sea relevante, claro que hay personas a quienes les puedes tocar y tú no te imaginas a veces el cambio que puedes hacer en una persona al compartir tu arte. De verdad, a veces uno no lo dimensiona, pero puede haber alguien del otro lado de la pantalla a quien le tocaste profundamente el corazón con esa interpretación o con esa obra o con ese lo que sea. Así que no te detengas también. Ten el valor de compartir y obviamente, pues de mostrarte vulnerable. Toda obra y toda creación artística es una proyección, va a tener un pedacito de ti, de tus más grandes miedos, de tus más grandes anhelos, de tus inseguridades, de tu pasado, de tu presente, de lo que quieres en tu futuro. Es un pedacito de ti y obviamente puede resultar muy aterrador dejarlo al descubierto, ahí, para que cualquiera lo pueda juzgar o lo pueda criticar o lo pueda rechazar, pero la verdad es que el rechazo es parte de esta vida y también si uno se quiere proteger de eso, pues difícilmente se va a llegar a algo. Así que suena muy radical, pero es la única manera de hacerlo también, exponernos. Es como un salto de fe. Y bueno, la última es encontrar un equilibrio entre compartir tu trabajo y proteger tu trabajo. Y un equilibrio me refiero a que especialmente con el tema de las redes sociales, de pronto los artistas nos sentimos como que muy presionados a compartir, compartir, compartir y producir, 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 pero no todo se trata de eso. También hay que trabajar tras bambalinas en proyectos a largo plazo, en proyectos que no necesariamente van a ver la luz ni hoy ni mañana ni en un mes, tal vez en un periodo de 6 meses, en un año. Si estás trabajando en algo grande, trata de mantener un equilibrio porque no todo se trata de compartir. Nos han hecho creer que para que tu carrera artística florezca y no sé qué, tienes que estar todos los días subiendo videos a TikTok o a Instagram, a lo que sea. Y la verdad, sí, claro, hazlo, son una herramienta, puedes hacerlo de vez en cuando, pero no te enfoques nada más en eso, porque hay que tratar de mantener un equilibrio y el arte no funciona tan rápido como funcionan los algoritmos. Cualquier cosa que valga la pena toma tiempo y hay que saber también tomar un pasito para atrás y decir, ¿saben qué? Voy a subir de pronto, o a lo mejor compartir el proceso de crear algo, pero no estar poniéndose como objetivo todo el tiempo compartir, compartir, compartir. Porque las artes no funcionan así, hay que decirlo, nosotros no somos productores en masa de obras de arte, tú no tienes por qué estar subiendo todos los días una canción nueva o cada mes una canción nueva o todos los días una pintura o todos los días, no. Tú eres un humano también que necesita descansar, que necesita consumir otras obras de arte para inspirarse. Entonces no te sientas presionado. Y si por el otro lado te encuentras en el extremo de que nunca jamás compartes nada, pues también anímate porque de verdad las redes sociales son una oportunidad porque tú nunca sabes a quién del otro lado de la pantalla le vas a tocar el corazón, le vas a inspirar, vas a conectar con alguien porque somos humanos. Detrás de la otra pantalla también hay un ser humano a quien le puede gustar lo que estás haciendo, entonces pues piérdele el miedo, a pesar de que te sientas vulnerable con tus creaciones y todo, piérdele el miedo porque en algún momento vas a conectar con alguien. Y bueno amigos, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si llegaron hasta acá, déjenme un comentario, me pueden dejar una notita musical como comentario para ver si llegaron hasta acá. Mil gracias por escuchar y por todos los que participaron en las historias de Instagram, de verdad les agradezco muchísimo. Yo soy Grace Padilla y esto fue Arte Viral. Hasta la próxima.